Claudia Sheinbaum parece estar dispuesta a torpedear el barco de su gobierno con tal de imponer la supremacía constitucional de Morena. Ofrece confianza y certidumbre mientras hace todo para contradecirse. Rechaza la salida que le da el ministro González Alcántara, aunque él ofrezca su cabeza y la de otros ministros de la Corte odiados por López Obrador. Ataca a los ministros que renuncian, aunque su propia reforma judicial les ofrece esa opción, e ignora el contexto peligroso que entraña la elección estadounidense para México y cómo las acciones de Sheinbaum contribuyen a exacerbar ese contexto negativo por las violaciones que comete contra el TEMEC. Y actúa en contra de sí misma, desoyendo las advertencias nacionales e internacionales. Lo que estamos viendo es Claudia minando a Claudia. Claudia creando una crisis para Claudia, con tal de estrenar el carro chocolate en el que piensa viajar los próximos 6 años. Un auto ilegal y demasiado pequeño para el país. Me explico. El abogado Fernando Sosa, miembro de la ponencia del ministro González Alcántara, dice que el gobierno actual quiere cambiar el barco en el que viajamos todos y todas por un carro. Busca manipular la Constitución para crear otra Constitución. Y ese cambio estructural le otorga legitimidad a la Suprema Corte para revisar algo como la reforma judicial que ya aprobó el Congreso, para corregir lo decidido por el poder reformador, que es en realidad la mayoría calificada de Morena y sus aliados en el Congreso. Porque la Constitución es un pacto de vida, un plan de vida que refleja el sentir de todo un pueblo organizado vía una asamblea constituyente. El concepto de todos va más allá del electorado y de los 36 millones de votos que presume Morena. Es un barco en el que viajamos desde 1917, cuando se decidió que México iba a ser una república representativa, laica y federal. En ese momento, la voluntad del pueblo, que no es solo el elector, propuso un pacto de unidad, no un pacto de mayorías o de minorías. Y por supuesto que ese barco puede ser mejorado, pintado, encerado, se le pueden cambiar los remos por un motor. Lo que no se puede hacer es cambiar un barco por un carro. El poder reformador tiene límites marcados por la propia Constitución, por los planos originales del barco. Y no se puede decidir en nombre de todo el pueblo, del que Morena representa solo una parte, cambiar la estructura del barco y convertirlo en un carro guinda, donde además solo caben los que votaron por Morena. El poder constituido tiene la obligación de conservar la estructura original del barco determinada por el poder constituyente de 1917. En el proyecto que se votará, el ministro González Alcántara está diciendo hay que mantener el barco. Está diciendo que no puedes llamar barco al carro al que le estás poniendo llantas marca Morena y vestiduras color morena. No puedes presumir la belleza del auto que armaste ilegalmente en el Congreso vía una sobrerepresentación obtenida tramposamente. Y además el carro chocolate, ahí está solo subiendo a quienes votaron por Morena. Es una trampa para todos los pasajeros del país que se quedarán afuera y a la intemperie. Como medida salomónica, el ministro González Alcántara propone aceptar como constitucional las partes de la reforma judicial que sí podrían mejorar la democracia, salvaguardar elementos de la división de poderes y proteger derechos humanos hoy amenazados por el propio gobierno. Y propone como inconstitucional aquello que sí hundiría al barco colectivo. Inconstitucional, por ejemplo, que se destruya la carrera judicial. Inconstitucional una elección de jueces y magistrados donde no hay reglas claras ni condiciones equitativas
equitativas de competencia, ya que los comités de evaluación propuestos por Sheinbaum y por el Congreso están dominados por morenistas y logísticamente no hay forma de organizar una contienda equitativa e informada. Inconstitucional, dice también el ministro, que se afecten derechos laborales retroactivamente. Inconstitucional que el amparo no pueda tener efectos generales. E inconstitucional los jueces sin rostro que conducen a abusos por parte de jueces que se ocultan. Y en un acto de autocontención, el ministro González Alcántara argumenta que ni siquiera se va a pronunciar sobre la elección de ministros de la Suprema Corte. No va a tocar ese tema, aunque tenga competencia para hacerlo. Está diciendo, no me voy a pronunciar sobre nosotros, no estamos defendiendo nuestros intereses, no estamos huyendo en un bote salvavidas. Si Claudia Sheinbaum comprendiera que en el barco viaja también ella, aceptaría la boya lanzada y rechazaría ser el piloto de un carro chocolate que tarde o temprano se estrellará contra la realidad.